Un mapa mental es un instrumento de estudio que permite organizar los pensamientos y utilizar al máximo las capacidades mentales a través de la imaginación y asociación. Un mapa mental está compuesto por ramas que nacen de una imagen central, empleando el uso de colores, símbolos y dibujos que nos permitan recordar la información. Al emplear mapas mentales podremos ahorrar tiempo, mejorar la creatividad, organizar nuestros pensamientos y aclarar nuestras ideas. Un sistema gestor de bases de datos consiste en una colección de datos interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a dichos datos. La colección de datos normalmente se denomina base de datos y contiene información relevante. El modelo de datos de entidad-relación está basado en una percepción del mundo real que consta de una colección de objetos básicos llamados entidades y relaciones de estos objetos. Una entidad es una cosa u objeto en el mundo real que es distinguible de otros objetos. Las entidades se describen en una base de datos mediante un conjunto de atributos que son las características propias de cada entidad. Una relación es una asociación entre varias entidades. Power Designer es una herramienta para el análisis, diseño inteligente y construcción sólida de una base de datos, y un desarrollo orientado a modelos de datos a nivel físico y conceptual, que da a los desarrolladores cliente-servidor la más firme base para aplicaciones de alto rendimiento. El modelo conceptual son los orientados a la descripción de estructuras de datos y restricciones de integridad. Se usan fundamentalmente durante la etapa de análisis de un problema dado y están orientados a representar los elementos que intervienen en este problema y sus relaciones. El ejemplo más típico es el modelo entidad-relación. En el modelo físico se rompen las relaciones entre las entidades. Una base de datos es una herramienta para recopilar y organizar información. Con Access se puede agregar más datos a una base de datos, modificar los datos existentes, eliminar la información, organizar y ver los datos de distintas formas o compartir los datos con otros usuarios mediante informes, mensajes de correo electrónico, una intranet o internet. Los formularios se conocen a veces como pantallas de entrada de datos. Son las interfaces que se utilizan para trabajar con los datos y a menudo contienen botones que ejecutan diversos comandos. Los formularios también permiten controlar la manera en que otros usuarios interactúan con los datos de la base de datos. Los informes sirven para resumir y presentar los datos de las tablas. Normalmente un informe responde a una pregunta específica. Un informe se puede ejecutar en cualquier momento y siempre reflejará los datos actualizados de una base de datos. Los informes suelen tener un formato que permite imprimirlos, pero también se pueden consultar en pantalla, exportar a otro programa o enviar por correo electrónico. Las consultas son las que verdaderamente hacen el trabajo en una base de datos. Pueden realizar numerosas funciones diferentes. Su función más común es recuperar datos específicos de las tablas. Los datos que desea ver suelen estar distribuidos por varias tablas y gracias a las consultas se los puede ver en una sola hoja de datos. Algunas consultas son actualizables, lo que significa que es posible editar los datos de las tablas mediante la hoja de datos de la consulta. Hay dos tipos de consultas: las de selección, que simplemente recuperan los datos y hace que estén disponibles para su uso, y las de acción, que realizan una tarea con los datos y pueden servir para crear tablas nuevas, agregar datos a las tablas existentes, actualizar datos o eliminar. Para diseñar nuestro modelo de entidad-relación vamos a utilizar el programa Power Designer. Seleccionamos crear modelo conceptual y utilizando entidades vamos a diseñarlo. Nuestra primera entidad tiene el nombre de universidades. Sus atributos son el código, en el que definimos el tipo de variable, que sería variable characters, y ponemos que es nuestra primera key. El segundo atributo va a ser el nombre de las universidades.
Nuestra segunda entidad va a tener el nombre de carreras. Sus atributos van a ser el código, y el nombre. Definimos el tipo de variables. Sin olvidarnos que hay que establecer el primary key. Para establecer las relaciones vamos a utilizar relationship. En este caso la relación va a tener el nombre uni-car. Su cardinalidad va a ser: en una universidad hay varias carreras y una carrera puede estar en una universidad, de uno a muchos. Para asegurarnos que todo esté bien vamos a presionar F4, en el que nos va a aparecer que tenemos 0 errores y 0 advertencias. Procedemos a generar el modelo físico. Tools, generar Physical Data Model, seleccionamos Microsoft Access, podemos aceptar y se ha generado el modelo físico, en el que el código de las universidades pasa a la tabla carreras. Vamos a crear una carpeta en la que vamos a tener una base de datos en blanco. Colocamos el nombre, en este caso va a ser base de datos de las universidades. Y procedemos a generar el script. Database, generar database. Seleccionamos la carpeta en la que deseamos que se guarde nuestro script y lo creamos. Nuestro script ha sido creado. Vamos a equipo, disco local C, archivos de programa, Cbase, Power Designer, Tools, Access 2K. Vamos a seleccionar la base de datos que creamos en blanco. Y el script. Y nuestra base de datos ha sido creada. En la base de datos tenemos la opción a ver las relaciones entre las tablas, como podemos observar, son las mismas que el modelo físico. Vamos a ingresar datos en la tabla universidades. Tenemos código 001, el nombre de la universidad sería USA. Código 002, el nombre de la universidad es la UPS. Para las carreras igual, seleccionamos el código de la carrera, el código de la universidad a la que pertenece y el nombre de la carrera, que sería economía. De igual manera en el siguiente dato. Para crear un formulario vamos a crear asistente para formularios. Seleccionamos los campos que deseemos que nos aparece y modificar el diseño del formulario. Tenemos aquí la vista de diseño en la que podemos modificar el formulario a nuestro gusto. En el formulario podemos usar botones de comando, como en este ejemplo sería, vamos a utilizar un comando para agregar un nuevo registro. Guardamos el formulario. Y tenemos el siguiente, la universidad, en el que nos aparecen los campos de la tabla. Vamos a crear un informe, igual crear asistente para informe, seleccionamos la tabla, los campos que deseamos
y modificar el diseño del informe. De igual forma que en el formulario tenemos una vista de diseño que nos permite diseñar y modificar los campos a nuestro gusto. Para realizar una consulta vamos a crear diseño de consulta, clic izquierdo, vista SQL. En Select colocamos lo que deseamos consultar, en este caso el nombre de las universidades. En From vamos a poner el nombre de la tabla en la que se encuentra este campo y ponemos ejecutar. Una vez que tengamos la consulta la vamos a guardar. Para realizar una consulta doble es el mismo paso, crear, diseño de consulta, clic izquierdo, vista SQL. Vamos a buscar el nombre de las universidades y el nombre de las carreras. Como es una consulta doble, se colocan el nombre de las dos tablas, universidades y carreras. En donde el código de las universidades debe ser igual al código que recae sobre la tabla carreras, es decir, universidad.uncódigo es igual a carreras.uncódigo. Ponemos ejecutar y aparece automáticamente la tabla. Guardamos la consulta. Se pueden crear informes sobre las tablas de consulta. Seleccionamos la tabla, los comandos que necesitamos que vayan en nuestro informe. Ponemos modificar el informe y en la vista de diseño lo arreglamos de acuerdo a nuestra necesidad.